Reporte 100. Está con nosotros Adriana Castaños, directora de Producciones La Lágrima, grupo anfitrión del Desierto para la Danza 2020. Adriana Castaños viene advirtiendo desde hace días sobre la posibilidad de la cancelación de este festival, Un Desierto para la Danza. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bueno, supuestamente grupo anfitrión, ¿no? Supuestamente grupo anfitrión, sí. El Desierto para la Danza tiene 27 años realizándose. Este sería el 28. Sí. El 28. ¿Qué es el Desierto para la Danza? Para poner en contexto al auditorio, Adriana. Es una muestra internacional de danza contemporánea que se planifica en función de invitar grupos de danza locales, grupos de danza internacionales y grupos de danza regionales, que está adscrito a la red noroeste de festivales del noroeste de danza, para hacer una programación extensiva y que se ha realizado año con año. Sí, el Desierto para la Danza es un festival que tiene fama nacional e internacional. Así es, tiene un reconocimiento en las dos, regional y internacional. Estaba empezando a proyectarse. Han venido grupos de varias partes del mundo en ediciones anteriores. Así es, casi en todas las ediciones, salvo en las primeras, ha venido grupos de fuera. Sí, en otras partes del mundo se ha escrito sobre el Desierto para la Danza. Se ha vinculado, digamos, sobre todo a la parte de difusión y de programación, sobre todo los grupos que han venido, que han estado en otros festivales, han estado abriendo camino para que este festival se proyecte. Y es que la danza contemporánea de Sonora es un referente nacional. Así es. Sí. Es fuerte, hay un movimiento fuerte en el sentido estilístico, estético, de programación también y de organización. Sí, desde los años 80, ¿no? Así es. Con Antares. Con Trusca. Sí. Con Aldo Siles, danza contemporánea. Hay una serie de grupos que empiezan a proyectar la danza. De hecho, fue o ha sido tan relevante la danza contemporánea en el estado de Sonora que la Universidad de Sonora hizo una licenciatura en artes con opción danza. Así es, creo que una de las partes muy importantes de este desierto es que se conjugan tres cosas importantes: creación, formación y públicos. Sí. O sea, hay un público. Creo que lo más relevante, y no hemos hablado de eso mucho, es que la danza contemporánea en Sonora tiene público. Sí. Donde se habla de hay baja de público, ha bajado algunas veces, ha subido otras, pero hay un público interesado que sigue la danza contemporánea desde distintos ángulos. Sí, y este festival peligra en este 2020. ¿Por qué peligra su realización, Adriana? Mira, como grupo, los grupos anfitriones generalmente tenemos contacto con el Instituto Sonorense desde prácticamente medio año después de que se acaba la última muestra. Empezamos a trabajar, tenemos contacto con el instituto, con el director, para ver en qué términos presupuestales y en qué términos de logística y organización. Eso se hace todos los años, pero este año no hemos tenido contacto con el director, la coordinación nacional. Ni el año pasado. A ver, el año pasado sí lo hizo Antares. Bueno, pero después para organizar este de 2020 no han tenido contacto con el director. No, mira, empezando porque hubo una deuda inédita. El desierto nunca se había tardado que 6 meses en pagar. Nosotros nos terminamos pagando en octubre, ni para pagarnos, o sea, era, pues no sabemos cuándo viene, no había como información. Y ahí empezamos a tener dudas. ¿Qué está pasando? Hablamos con la coordinadora de danza, nos dijo: voy a solicitar una reunión con el director general. Esa reunión nunca la pudo concretar y bueno, ya para fin de año nosotros nos estamos preguntando qué está pasando. Sí. Y nunca se contactaron con nosotros. Sí, entonces es un festival, el Desierto para la Danza, que se organiza con, digamos que 10 meses de anticipación, algo pues así. Mira, generalmente como grupos anfitriones empezamos a ver desde antes los contactos nacionales, internacionales, porque es difícil, pues, a diferencia... ya sabes, la planeación aquí en México es muy breve. En otros lugares la planeación es larga, hay grupos importantes que planean con 1 o 2 años de anticipación, y para que esos grupos puedan venir hay que contactarlos, empezar la negociación desde antes. Entonces, en muchas ocasiones se empieza desde antes, y otras veces con la red se saca una convocatoria para elegir grupos, se analizan las peticiones que recibe el instituto, porque llegan al instituto, para participar en el desierto. Son muchas y hay que revisarlas. Entonces no es
O sea, no se hace de un día para otro. Hicieron una carta a los integrantes de La Lágrima dirigida a la gobernadora, precisamente exponiéndole esta situación. Faltan 3 meses, quedan 3 meses para que llegue el festival y no se ha movido ni una sola decisión. No que yo sepa. Sí, tengo un comunicado a partir de este oficio, de esta carta que ustedes envían a la gobernadora, y también a partir de que se ha visibilizado esta situación. Quisiera comentártelo. Me lo envía Alejandra Olay, que es la titular de comunicación del Instituto Sonorense de Cultura. Dice Alejandro Olay, y ahorita me comentas, Adriana, ¿qué opinas de esta posición del instituto? Dice, desde hace meses el ISC trabaja en la gestión presupuestal. Los tiempos, procesos y mecanismos de gestión son propios y exclusivos de la institución y del propio gobierno del estado, no de terceros. Respecto a que el instituto no atiende, no recibe ni dialoga con la compañía que dirige Adriana, te puedo decir que a través de su departamento de danza se intentó entablar diálogo para seguimiento en varias ocasiones desde el pasado, pero ella solo quiere hablar con el director. El área de danza, en este caso, es precisamente el vínculo más directo con el gremio. El ISC desde el pasado mes de noviembre mantiene diálogo con el Instituto Nacional de Bellas Artes para que a través de su Coordinación Nacional de Danza se logre proyectar, mejorar y concretar la edición del Desierto para este año. En 2018 fue la última ocasión que dicha muestra internacional recibió recursos federales para su realización. Desde hacía más de una década y media el evento contaba con hasta 80% de recursos federales. A partir de 2019, dadas las modificaciones a las reglas de operación de diversos fondos para la actividad cultural del gobierno de la República, la muestra dejó de recibir financiamiento federal. Ahora el único fondo federal que otorga financiamiento a muestras o festivales es el ProFest de la Secretaría de Cultura, pero las reglas de operación del ProFest estipulan ahora que ningún festival realizado antes del 15 de mayo puede ser beneficiado por este recurso. Me resta comentarte que se pretende generar una reinvención colaborativa respetando procesos y disposiciones institucionales que históricamente han permitido realizar el Desierto desde hace 27 años con el apoyo de los grupos. Esta es la posición del instituto, Adriana. Pues no hay posición, o sea, el efecto con Carolina Ferral, la coordinadora de danza, como te dije, me empezó a mandar las peticiones y yo dije, no podemos hacer nada si no sabemos qué pasa con el presupuesto y qué se va a hacer, porque ya la muestra anterior había tenido déficit. Se lo dije, muy bien, lo hablamos, y me dijo, no puedo hacer cita con el director. Digo, si la coordinadora de danza no puede hacer cita con el director para un evento que además anual, no es la primera vez que se realiza. Sí. Tenemos 4 años y anualmente hablábamos, evaluábamos y decíamos qué pasaba con esa junta, con el director, con el coordinador de la Casa de la Cultura. Y qué pasa, o sea, ¿cuál es la diferencia este año? Sí. En términos de presupuesto, bueno, tampoco es el primer año que lo realiza el ISC. Y creo que eso habla de una mala planeación, de una mala coordinación, porque entonces decir ahorita que ya se cerró una fuente, es una fuente presupuestal federal, es como, bueno, ¿y por qué ahorita si sabes desde hace 4 años que se realiza? ¿Cuánto se le invierte para organizar el Desierto? Mira, no sé, pero los presupuestos, no sé en términos reales, pero los presupuestos anteriores habían estado alrededor de 3 millones, 3 millones de 4 pesos. millones de pesos, así es. 3 millones de pesos. Si no es que un poco más, porque hay muchas cosas que a través de la gestión y planificación del grupo anfitrión se consiguen por convenios o negociaciones anteriores. O sea, que no le cuesta al erario, pues. Convenios que no le cuestan al erario. Así es, sí. que se suman a por ejemplo, el transporte de los grupos internacionales, por ejemplo, que no nos cobren lo que nos cobran. O sea, cosas que no ha hecho el instituto, que no hace normalmente. O sea, no ha habido gestión entonces para la organización. No ha habido, que yo sepa, no. Sí. Y además, digo, aquí hay una omisión. Huelfo, como Alejandra, saben que el grupo anfitrión era Producciones La Lágrima. Entonces, y tradicionalmente se ha hecho trabajo con los grupos desde antes. Entonces me parece como tramposo decir que están haciendo gestiones cuando no ha habido comunicación. Cuando ustedes son los anfitriones, pues. Así es, pues sí. se me hace un poco cada año tramposo. Es un anfitrión distinto. Se rota. Y sabemos entre los grupos y el instituto a quién le toca. Sí, el año pasado ¿a quién le tocó? Antares. ¿Y pasó por estas, Antares? Creo que Antares sufrió mucho porque el presupuesto, no pagaron honorarios hasta octubre, se tardaron mucho en pagar, y quienes daban la cara, porque finalmente son los grupos que dan la cara, que invitan a los otros grupos, bueno, tú tienes que dar la cara por
Por algo o sea, no que pagaba el hiciste. instituto y los grupos que invitaron, pues les hablaban cobraban a a cara. ustedes. Pues no es que, o sea, está claro que nosotros somos colaboradores Sí, pero pues de son la los que dan la institución, cara, pues. pero se referían Entonces, son 3 millones de pesos que no se sabe si están presupuestados, pero pues Alejandro Fernández, 3 o 4, Fernández le van a pagar o le pagaron 6 millones. Sí, es de como recursos públicos. es extraño que digan eso ahorita cuando las fiestas del PITIC sí se planean y se junta dinero y se consiguen patrocinadores. O sea, yo lo que me pregunto, ¿hay preferencia de festivales o por qué este festival sí tiene más posibilidades de El tener FAOT. el FAOT, esta programación? A mí me parece que todos los festivales son importantes, que todos los festivales atienden a públicos distintos y que decir que el gobierno federal no da dinero es dónde está la gestión. No interesa aquí al gobierno estatal, el movimiento de danza, los jóvenes, el público. Bueno, que y se además tiene. los recortes a la cultura de parte del gobierno federal datan del 2016. En el gobierno de Enrique Peña Nieto empezaron a recortaron y prácticamente el Instituto Sonorense de Cultura se las ha tenido que ha tenido que lidiar con esta situación con recursos estatales porque no tiene recursos federales desde 2016 cuando estaba Peña Nieto. Esto continúa esta tendencia a 2017, 2018 y todavía López Obrador le recorta más que lo que le recortó Peña. Así que pues no tienen recurso federal desde 2016, no es algo nuevo. No es algo nuevo, exactamente. No es algo nuevo. Bueno, entonces estaremos dándole seguimiento a Adriana Castaños, directora de Producciones La Lágrima, a qué va a pasar con el Festival Un Desierto para la Danza, que pues tendría que organizarse en abril próximo. Tendría que empezar en abril. Empezar en abril, organizarse desde hace mucho más. Sí, así es. Desde hace mucho más. Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Que te vaya muy bien. Reporte 100.